La bienvenida a otra edición de ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Bueno, quiero darles la bienvenida a otra edición de Ahora qué hacemos. En este caso, en este momento, el tema que nos trae a colación es los gobiernos municipales, que son probablemente el gobierno más cerca de las personas, que tiene que ser la primera línea a nivel de gestión ejecutiva y de gestión de gobierno en el marco de esto que es un poco la excusa iniciadora de este programa, que es ahora qué hacemos en el marco de la pandemia. Los gobiernos están a cargo en diferentes niveles del abordaje institucional y político que se hace sobre esta problemática que tenemos hoy, esta emergencia sanitaria que nos ha llevado, un poco también en la excusa de este programa, a una digitalización forzosa de nuestras vidas. ¿Qué oportunidades, qué desafíos, qué complejidades están abordando en este caso los gobiernos que están más cerca del día a día, en nuestras calles y en nuestros servicios cotidianos? Para eso tengo el gusto de contar en esta mesa virtual, en esta charla virtual, con Daniel Crabacuore, que es doctor en gestión y dirección pública local y es director del Centro de Desarrollo Territorial de la Universidad Nacional de Quilmes y presidente de Findel, que es una ONG que trabaja la temática del desarrollo local. Muy interesante en YouTube para ver los contenidos que van compartiendo de las diferentes charlas. Y por otro lado, contamos con Emilio Pérez Campanelli, director del Ente Regional de Desarrollo de la provincia de Córdoba, que nuclea más de 30 municipios, que me parece una experiencia particularmente interesante porque vamos a poder hablar de la experiencia que están teniendo municipios locales en Córdoba, en una cercanía tal de gestión diaria, porque en el caso de Emilio, la organización que conduce, los municipios están asociados a ella, entonces hay un vínculo en la gestión cotidiana que me parece que nos va a hacer un aporte general. En primer lugar, darles la bienvenida y agradecerles por su tiempo. Bueno, buenas tardes a vos, Manuel, y a Emilio. Bueno, buenas tardes. me voy a tomar la atribución un poco por tu recorrido, Daniel, por la mirada latinoamericanista y amplia, internacional que vos tenés. ¿Cómo ves cuál es el escenario que vos ves que se les plantea, tanto en términos de complejidad como de oportunidad a los municipios, este marco de la emergencia sanitaria, de la pandemia y de la digitalización forzosa de nuestras vidas? Bueno, efectivamente, como decís, Manuel, yo creo que esto ha estallado en general sobre los sistemas políticos y los sistemas de gestión como una bomba impensada en los últimos tiempos. Estamos hablando en el propio mundo estamos hablando del mes de marzo, digamos, sí. Más allá de las conductas que se van tomando en los distintos países. Y yo creo que hay un conjunto de 6 grandes desafíos que un poco que entre sí se van concatenando, digamos, ¿no? Obviamente que el primer desafío es el desafío sanitario por parte de los gobiernos locales. Y en esto, en general, en toda América Latina, los encuentra bastante mal parados, porque básicamente los sistemas sanitarios al nivel local, en toda América Latina, básicamente lo que tienen es la atención primaria de la salud, no tienen sistemas de complejidad. Y como lo que más aterra a las sociedades es el tema justamente de la atención de complejidad, los sistemas han estado basados en una lógica de prevención que hoy se desdibuja. Solamente 5 países de América Latina tienen sistemas únicos de salud. Y sistemas que son, bueno, El Salvador, Haití, México, Panamá y Paraguay. El resto todos tenemos un sistema donde los municipios, en más o en menos, tienen una intervención y van a responder con un sistema de salud que, digo, más allá de las cuestiones coyunturales, digamos, de la calidad en una determinada localidad, en principio no están preparados para atender este tipo de crisis pandémicas, ¿no? Y esto me lleva al tema de un tema que hemos visto en esta semana en la Argentina, pero digo, alcanza para todos los temas, que es la exigencia de la coordinación interjurisdiccional. Tenemos un Estado en la Argentina y en toda América Latina donde
están muy compartimentados entre los distintos niveles y nos vemos en esta coyuntura, en la necesidad de la coordinación. Entonces cada uno, lo hemos visto con el tema, por ejemplo, de los bloqueos a las vías interjurisdiccionales, ¿no? O sea, un decreto nacional, las provincias, algunas han querido regular aún más, digamos, poniendo fronteras secas, digamos, entre una provincia y otra. Otras han querido flexibilizar las estrategias, como fue el caso del fallido decreto en la provincia de Mendoza, en Argentina. Municipios que se cierran, digamos, y avanzan sobre competencias que no tienen, digamos. Entonces ahí hay un problema muy serio de coordinación interjurisdiccional. Y esto no es solamente, digo, es preocupante porque en el sistema de salud, para atender el momento crítico de la pandemia, que se va avecinando, vamos a tener una necesidad de una coordinación interjurisdiccional muy fina, digamos. Y el sistema no está preparado. El segundo, yo creo, desafío, es un desafío político, vinculado a la coordinación interjurisdiccional, ¿no? Que es mantener la calidad democrática en la urgencia. Este tipo de crisis, en general, tienden un poco a hacer aún más presidencialistas las democracias. En el nivel local, en el nivel intermedio o en el nivel nacional. Uno se pregunta, por ejemplo, por qué el Congreso argentino no está sesionando, digamos, ¿no? Esto, en los otros países, esto no es así, los congresos siguen funcionando, digamos, y me parece que esto es un tema, no es una crítica particular a la Argentina, pero el problema es quién toma las decisiones, solamente el Ejecutivo, sin el respaldo de los legislativos, y esto también lo estamos viendo en los niveles locales, porque muchos intendentes están tomando decisiones territoriales sin estar avaladas por los consejos municipales, digamos, ¿no? Entonces, aquí hay un problema de calidad democrática. Me parece que hay un tema también, un tercer desafío, que es el comunicacional. Digamos, los sistemas de comunicación, básicamente, de la comunicación gubernamental y de las autoridades, en general, de los líderes políticos, no están preparados para este tipo de coyuntura, ¿no? Seguimos viendo mucha formalidad, mucha adulación, mucho uso de la fotografía como si estuviéramos en una campaña, digamos, y no trabajando en una cuestión que a mí me parece central en la comunicación, que tiene que llevar firmeza, el valor de la firmeza, tiene que llevar tranquilidad, tiene que llevar docencia cívica, y que tiene que ser en tiempo real, digamos, y me parece que estas cuatro condiciones no siempre están en la comunicación, en el momento de la crisis no están presentes. Y esto es llamativo porque las encuestas que se han hecho en los últimos días de medición de los niveles de confianza demuestran que los líderes políticos y los medios de comunicación son las herramientas menos confiables en este momento. La gente le cree mucho más al sistema científico, a los médicos, y en la podido ver, en la Organización Mundial de la Salud se cree mucho más. Entonces, la pregunta es, ¿quién va a transmitir un poco este mensaje, ¿sí?, de cómo enfrentar la pandemia, digamos, ¿no? Entonces, me parece que aquí, en este juego entre comunicación, salud y política, me parece que se juega una batalla también que es interesante. Mi impresión, yo no soy un futurólogo, digamos, pero me parece que la clase política en general en América Latina va a salir dañada de este proceso. Ajá. Si el 2000, a ver, muchas de las cosas que yo digo para América Latina creo que también son, sirven también para otras democracias occidentales, digamos, ¿no?
La crisis económica del 2008 y 2009 abrió una nueva crisis del sistema, digamos, del sistema político, digamos, en general, los sistemas de partidos políticos más tradicionales salieron fuertemente deteriorados de la crisis 2008-2009 y en general lo que empezamos a ver en el mundo fue la emergencia de populismo, digamos, ¿no? Digo, el pasaje de, digo, más o menos inmediato, digamos, ¿no? Pero el pasaje del sistema de partidos a la emergencia de un personaje, si quieren, podemos hablar de Donald Trump, digamos, un personaje que venía de otro lado, digamos, pone en tensión el sistema. Yo creo que 2020 va a generar una lógica distinta también, y me parece que muchos líderes políticos en el mundo, digamos, de estos populismos, digamos, por definirlos como una categoría de estudio, digamos, no en una... No valorativa. Van a salir dañados, digamos, me parece que hay una emergencia. Y en lo particular, yo creo que hay actores políticos en América Latina que van a salir fortalecidos de esto, ¿no? Me da la impresión, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas en América Latina, en muchos países, van a salir fortalecidas de estos procesos, porque en muchos lugares el brazo visible del Estado en la atención de la crisis territorial van a ser las Fuerzas Armadas, porque la logística en general de los conflictos y de las crisis de estas características están en las Fuerzas Armadas. Y la pregunta es si los intendentes, los alcaldes van a salir robustecidos o no. Y esta me parece que es una buena pregunta, que por supuesto yo no tengo hoy una respuesta, digamos, me parece que va a ser muy variable de acuerdo a los países, pero sí quiero señalar que en muchos países, por ejemplo, mirando el caso chileno, que yo lo conozco suficientemente, soy el presidente además de Findel Chile, los alcaldes claramente han sido los que promovieron la cuarentena y se han enfrentado al poder central de manera unificada, no partidaria, o sea, transversal totalmente a los sistemas de partidos, en una posición desde el propio sistema. Entonces, me parece que ahí hay una duda, y una respuesta es si los alcaldes van a usar la oportunidad o no, digamos, de emerger como un actor político más fuerte dentro del sistema. Y para no extenderme tanto, yo creo que hay otros 3 desafíos, muy brevemente. Uno es el de la infraestructura. Lo que nosotros estamos haciendo ahora, lo podemos hacer porque lo estamos haciendo yo desde Buenos Aires, ustedes desde Córdoba, pero en muchos lugares de mi país, de Argentina, de América Latina, esta distribución de las tecnologías de información y comunicación no es homogénea, digamos, entonces la digitalización forzosa pudiera tener un sesgo muy importante de profundizar las brechas territoriales, digamos, que ya son territoriales, son sociales, son culturales, y además le vamos a repotenciar con esta dinámica. Me parece que esto va a ser más visible en el gran desafío que tiene América Latina, que es en el sistema educativo, digamos, por supuesto, que los que estamos en los grandes centros urbanos vamos a perfectamente, sustentados en nuestras TICs, a dar clases en el sistema educativo virtual. De hecho, yo hace más de 20 años que soy profesor de educación virtual. Mi universidad fue pionera en América Latina en el tema de educación virtual, y para nosotros es una práctica, pero antes de ayer me escribía una exalumna de la Universidad Nacional del Nordeste y me decía: profesor, ¿cómo hago para enseñar si yo en mi escuela no tengo internet, digamos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, están los recursos del Estado, los recursos de Educar, de las plataformas educativas, se abren las bibliotecas, pero el problema es la conexión, digamos, y entonces la oportunidad de la digitalización me parece que es que no tenemos que recortarla a lo que es nuestra mirada desde los grandes centros urbanos, aún desde ciudades como, por ejemplo, donde está Emilio en este momento.
Y creo que el último desafío es económico, digamos, obviamente, no solamente en lo productivo, por el tema de las personas y de las actividades económicas. Esto es una verdad de perogrullo, digamos, un mundo en cuarentena va a ser un mundo en recesión económica bestial, digamos, estamos viendo destrucción del empleo en un nivel violento, digamos, en Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, que no hay niveles de destrucción del empleo a esta velocidad, digo, y lo podemos palpar en nuestra realidad, ¿no? En la Argentina, digo, para no dar el ejemplo siempre nuestro. Y me parece que también lo económico tiene un impacto fiscal, en lo particular de que yo trabajo, que son gobiernos locales, se están derrumbando las recaudaciones municipales, digamos, la gente no tiene dinero, los empresarios no pagan sus tasas, eventualmente sus impuestos, calculan el otro día caídas en tasas municipales de cerca del 40%, y estamos hablando de los últimos 15 días. Entonces, ¿cómo sostener esto en sistemas fiscalmente ya muy deteriorados, ¿no? Como son los sistemas municipales en América Latina? Son un gran desafío y, bueno, nada, no, evidentemente el que me escucha piensa que yo soy un mensajero de las malas noticias, digamos, ¿no? Sí. Me parece que lo que acabas de hacer es plantear un escenario particularmente interesante que tiene que ver con un montón de desafíos, y me parece particularmente interesante el escenario que marcaste, aprovechando en este caso la experiencia de Emilio. ¿En qué sentido? Un ente como el Ente Regional de Desarrollo, que nuclea más de 30 municipios en el sur de la provincia de Córdoba, que tiene la oportunidad de generar políticas con una perspectiva de una red de fortalecimiento. Ustedes ambos han hablado mucho de las redes municipales, del fortalecimiento intermunicipal. Me parece, Emilio, lo que te quería invitar, en función del escenario que nos propone Daniel, vos hoy estás gestionando un organismo que nuclea municipios. En primer lugar, que nos respondas un poco a esos desafíos que nos marcó Daniel. ¿Cómo ves a los municipios que están nucleados en el ente? Y a partir de ahí les abro la cancha a los dos para pensar, digamos, qué vías de fortalecimiento o qué vías de respuesta ven ustedes en esa misma interacción municipal como una forma de respuesta, sobre todo en la Argentina, con este nivel de compartimentación que tienen las distintas jurisdicciones, ¿no? Pero bueno, eso, primero que nos tires un poco el escenario de los municipios de la ENRED, ¿no? Bueno, particularmente ha sido muy claro Daniel en explicar cada uno de los puntos que me parecen que están hasta bien ordenados, digamos, en términos de la exposición, porque claramente que se aceleran todos los procesos históricos y que se tensiona el sistema municipal en todos los órdenes, no solo en la salud, sino en la economía, en la educación y hasta en la cobranza. Puntualmente en lo que es cobranza, así la gente tuviera plata para pagar. Muchas veces los gobiernos locales no tienen, a veces los pagos de la renta, de la recaudación municipal, es en presencia física en el propio municipio. Entonces eso es digamos, algo que se puede empezar a mejorar, que claramente esto plantea. Hoy los vecinos que quieren ir a pagar, muchas veces en muchos gobiernos locales de la Argentina, no pueden ir físicamente, tampoco lo pueden hacer de modo virtual. Entonces, digamos, claramente aquí se presenta un gran problema. Ahora, en lo que es, digamos, puntualmente las acciones que por ahí están llevando a cabo los intendentes, al menos con los que he podido conversar, acá en la provincia de Córdoba hay algo que se llama los centros de operaciones de emergencia, es una política de la provincia que exige la coordinación interjurisdiccional entre los municipios, y alrededor de la provincia se han formado 7, se llaman los COE. Y bueno, eso intenta, digamos, aunar las estrategias regionales del tratamiento, sobre todo sanitario. Los hospitales provinciales son sede de recepción de pacientes y personas en situaciones críticas de los propios municipios. Y a los municipios se les ha recomendado lo mismo que en toda la nación,
que es reactivar y acondicionar las salas médicas, los hospitales en 2 sectores, uno para la atención de la demanda habitual, de los consultores externos por demanda espontánea, los que no tienen fiebre, y por otro lado, los casos febriles que podrían tener coronavirus. Y ante esto los gobiernos locales están respondiendo muy bien, y además hay una particularidad, que en los gobiernos locales de mayor cercanía, de menor cantidad de tamaño poblacional, se puede hacer hasta un seguimiento casa por casa, en los pequeños municipios de 5.000, 6.000, 8.000 habitantes. Hay un conocimiento tácito, digamos, de las familias que vienen del exterior y que demás, por lo menos se puede llegar a hacer un vago control allí. Y después, respecto al tema de la circulación, ¿no? Nosotros acá tenemos la aceitera General Deza, que recibe 1.000 camiones por día, toda la zona de influencia. Entonces, realmente los permisos para circular y no sobrepasar, digo, son rutas nacionales o rutas provinciales, los gobiernos locales, como decía Daniel, no tienen competencias para trabar eso, pero exige claramente una coordinación interjurisdiccional. Y hacia adentro los gobiernos locales han armado comité de crisis, que involucra a todas las fuerzas policiales, los bomberos, defensa civil, los agentes sanitarios municipales y del resto de las áreas. Pero claro, claramente, como decía Daniel, hay una necesidad de generar mayor nivel de confianza, y la comunicación es uno de los puntos centrales, que muchas veces se ve que, ahí se marcan justamente o ponen en relieve muchas debilidades, ¿no?, en términos de la comunicación institucional. Muchas veces se comunica la política pública a través de las páginas personales de los funcionarios, que hasta en distintas situaciones a veces hay hasta con propias contradicciones. Entonces nos exige a los gobiernos locales plantear una política comunicacional estratégica que, hay, digamos, haciendo un recorrido, hay de distintas respuestas vinculadas con esto, pero claramente es otro de los temas que se pone en relieve, digamos. Yo creo que hay una serie de desafíos y que tiene que ver con el fortalecimiento de las organizaciones, ¿no? No solamente la formación y la capacitación, sino también la asistencia técnica y el acompañamiento en temas estratégicos. Estamos hablando de la salud, estamos hablando de la educación, estamos hablando de la gestión territorial, del planeamiento urbano, de la comunicación, en fin, muchísimos desafíos. ¿Qué rol, de vuelta una pregunta un poco para vos, Emi, qué rol cumplen las organizaciones como las que conducís vos ante esta situación para los municipios? ¿Qué funciones están cumpliendo una red como esta para la respuesta, para el fortalecimiento de los municipios en este sentido? Bueno, justamente es acompañar en las políticas de comunicación intermunicipal, vamos a decir. Uh-huh. Claramente cuando hablamos de algunas debilidades institucionales tiene que ver también con, ahí me sale un cartelito. Ahí está. Con también la escala intermunicipal. Necesitamos un gran apoyatura en fortalecimiento de lo intermunicipal. En general digamos, el intento que hace el ente regional de desarrollo es trabajar con los equipos de gestión. No solamente con el nivel de intendencia, con los intendentes directamente, sino también con los equipos de trabajo de los propios intendentes. Secretarios de salud con secretario de salud, secretario de economía con secretario de economía, digamos, poder establecer, digamos, equipos de trabajo interjurisdiccionales. Por lo cual el rol es fundamental. Y allí encontramos también debilidades y fortalezas que hay que seguir atendiendo, ¿no es cierto? Lo que hoy en situación de crisis más aún se pone sobre la mesa la importancia de la coordinación con otros territorios cercanos entre sí, ¿no? Uh-huh. No solamente hacia adentro de la estructura municipal, sino para con otros. Acá ha sido muy bueno, por lo menos es una impresión personal, no es una comunicacional, institucional. Aquí la provincia ha tenido un rol preponderante con los hospitales regionales, ¿no? Y los intendentes claramente han acatado, digamos, o han acompañado a las políticas provinciales. Y lo mismo que la nacional, ¿no es cierto?
Entonces estos COE, estos centros de operación en emergencia, están, digamos, mañana, por ejemplo, vamos a tener una teleconferencia virtual con 70 municipios, que son los 70 municipios de la zona alrededor de Villa María, muchos de los cuales están formando parte de la red, y que tiene que ver con una formación específica en cómo vamos a tratar los casos de coronavirus en los municipios. Porque lo que puede llegar a suceder es que envíen a los pacientes a los hospitales regionales y allí no haya lugar para atender la demanda. Entonces, claro, esa coordinación se está dando. Ahí me parece, Daniel, lo que remarca Emilio, la respuesta de la coordinación, la generación de redes. A ver, quería ver tu mirada, aclaraste que no sos futurólogo y vamos a respetar eso, pero la mirada o la demanda que está ejerciendo, digamos, esta crisis hacia los gobiernos locales, la demanda de articulación, ¿cómo ves vos eso como una salida para poder responder a esos desafíos que nombraste al inicio de esta charla, pero también en esa misma pregunta decirte después qué? Ok, se termina la crisis, volvemos a la normalidad, hay que ver qué es lo que va a ser la normalidad después de la crisis, empiezan los gobiernos a poder implementar sus políticas de manera más natural o estándar. ¿Cuál es la oportunidad para adelante en relación a esto? Bueno, yo creo que no se sale a la normalidad, a lo que conocimos no se sale igual, digamos. ¿No? Eso en ninguno de los aspectos, digamos, ¿no? Porque se va a salir con un conjunto también de aprendizajes distintos, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, en nuestro caso, es muy loable todas las iniciativas de coordinación, pero, por ejemplo, durante décadas, prácticamente a lo largo de toda nuestra historia, las cuestiones de las emergencias han sido un tema, y de los planes en general de emergencia son un tema muy secundario en las agendas, digamos, ¿no? Puedo contar así sin señalarlo, pero digo, municipios instalados en la principal zona sísmica de la Argentina no tienen cuerpo de bomberos, por ejemplo, claro. O municipios, los municipios argentinos que mayor probabilidad tendrían de tener un tsunami no tienen planes de contingencia en la posibilidad de un tsunami. Y bueno, yo espero que de esta emergencia empecemos a tomar consideración, digamos, respecto de todas estas cuestiones. En lo político me da la impresión de que vamos a una etapa, yo un poco lo señalaba ya el año pasado, a partir del malestar social que se venía viendo en muchos países del mundo, y en América Latina el año pasado tuvimos malestar social por distintas razones, en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en Perú, digo, bajo distintas formas, pero en cualquier caso como malestares sociales profundos, digamos. Yo creo que va a ser un dato, una mayor exigencia sobre la clase política. Yo digo, me da la impresión de que sale esto y en un nuevo ciclo, con unos actores, que los actores tal cual los conocimos no salen de la misma forma, digamos, que están entrando. Efectivamente en muchas cosas vamos a salir hacia un mundo más digital, digamos, pero el problema de esta digitalización es que va a seguir aumentando la brecha entre los que la tienen y las que no lo tienen, en lo territorial, en lo social, en lo cultural, en lo económico, digamos, la brecha que se manifiesta en todas estas cuestiones, ¿no? En lo económico, el mundo yo creo que va a salir en un proceso de recesión importante, digamos, que esto va a generar, y entonces, nada, son estos grandes puntos de quiebre que tiene la historia, digo, por lo menos, así como el mundo no salió igual de la crisis del 2008 y 2009,
Creo que el mundo no sale igual del 2020, digamos, en muchas manifestaciones. Más allá de el mejor o peor control de la pandemia sanitaria, digamos, ¿no? O sea, porque lo que está cambiando, de lo que sale distinto, es nuestra sociedad, digo, no necesariamente, porque si yo lo miro en una perspectiva histórica respecto del número de fallecidos de esta enfermedad, digamos, con otras enfermedades, o aún con los fallecidos habituales de otras enfermedades, son números muy bajos. ¿Sí? Pero lo que está cambiando completamente es la estrategia de la cuarentena social en buena parte del mundo, digamos, sobre todo del mundo de países desarrollados y en vías de desarrollo, digamos, optando por esta estrategia. Creo que eso es lo que hace cambiar completamente el hábito social, digamos, y todas las influencias en las otras dimensiones. Emi, ¿vos creés que las organizaciones como el ENRED se van a ver fortalecidas en su rol y en la valoración que va a tener de los gobiernos locales en esta crisis? Y yo creo que sí, en realidad creo que puede haber un alto nivel de fortalecimiento de todas las instituciones en general, porque nos exige pensar más globalmente, pero también pensar más localmente y de relaciones. Es decir, no hay vuelta atrás. Hace un mes nosotros estábamos lanzando una iniciativa de armar un sistema integrado de salud regional, y ahora, que en ese momento por ahí podría llegar a haberse puesto en duda, ahora no hay duda de que hay que armar un sistema regional de salud. ¿Cuántas ambulancias contamos con a 200 kilómetros de la distancia? ¿Cuáles son las que pueden estar disponibles? ¿Qué equipos de salud tenemos para atender? Bueno, en fin, digamos, aquí hemos tenido en uno de los municipios de la región inundaciones. Me parece que se nos colgó la conexión con Emilio. A ver. Bueno, ahí vamos a ver si vuelve. La pregunta que tengo para vos, después de esta y para cerrar, Daniel, es ¿qué es lo que sale fortalecido? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Qué sale de acá? En términos de tu visión de lo que se está incluyendo. Hasta que vuelva Emi, podemos retomar en esta línea, digamos, es ¿qué hay para adelante acá? ¿Qué oportunidades tienen los gobiernos locales para adelante? Bueno, ojalá, digo, que aprovechemos al máximo el aprendizaje de estar en esta crisis, digamos, ¿no? Yo creo que lo importante, acá creo que los académicos también vamos a jugar un papel central en ver cuáles son los aprendizajes que salen de este proceso de crisis. Uh-huh. Porque lo peor que podría pasar es un mundo distinto, digamos, y gobiernos locales que siguen parados en el mismo lugar. Excelente. Esa brecha, digo, no sería, contribuiría a algo que yo el año pasado, en una conferencia que me tocó dar en Madrid, yo señalaba de la creciente distancia que hay muchas veces entre el Estado y la sociedad. El mundo nuestro se caracteriza por una divergencia entre lo que el Estado lleva adelante como políticas y lo que los ciudadanos quieren, digamos, ¿no? Uh-huh. Y el problema es cómo logramos capitalizar eso. Una opción pudiera ser que aprendiéramos y revertir ese proceso de divergencia y volviéramos a un poco a converger en estados más interesados por las preocupaciones reales de los ciudadanos. Uh-huh. Y la otra es que se siga profundizándose la brecha, digamos, que sería, que es el fenómeno que se viene viendo de manera global. Para mí eso tiene una estructura, digamos, creo que en el mundo el enojo social se estructura a partir de dos conceptos, que son el privilegio, digamos, la gente cada vez tiene menos tolerancia al privilegio, y la gente en muchos lugares tiene dudas sobre que su futuro va a ser mejor. Bien. Digamos, nosotros hemos construido una sociedad que siempre pensando en que nuestros descendientes iban a tener un mundo mejor. Yo creo que esto en el mundo contemporáneo no es así,
el juego del privilegio y la pérdida de la idea de un futuro mejor juegan en contra, digamos, y favorecen este malestar y esta divergencia. El tema es si logramos aprender de esta crisis para resolver esa divergencia o no. Excelente. Y para cerrar, que puedas terminar lo que estabas contándonos, decías, los municipios se encontraron preguntándose cuántos equipos de salud, cuántas ambulancias, municipios con inundaciones, y se encuentran dialogando en eso. ¿Eso qué les está mostrando? Claro, necesariamente hay que ir hacia un mayor fortalecimiento de las instituciones. El rol del Estado, digamos, hoy no se pone cada vez más en evidencia, es decir, pero se pone menos en discusión de la importancia y la centralidad del Estado, me parece. Entonces, sí, yo creo que va a haber más exigencia por parte de la sociedad, entonces también, digamos, los Estados tienen que poder responder ante eso, digamos, ¿no es cierto? Bien. Gente, muchísimas gracias. Sabemos que los tiempos para ver cosas en internet no son particularmente largos, así que les agradezco muchísimo por el tiempo. Seguramente, post-crisis, probablemente les proponga que volvamos a hacer otra grabación para ver cómo vemos el escenario. ¿Cuándo pasará? Me pregunto. ¡Ay! ¿Quién lo sabe? Muchísimas gracias por el tiempo a ambos y por la predisposición. Muchas gracias. Gracias.